La subo. Y vamos a comenzar con la parte de química, que ya algo han visto en el curso de ingreso, ¿sí? Por lo menos lo poco que pudieron ver este año, ¿tá? ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto. Bien, ahí estamos los tres. Y vamos a comenzar con la parte de atomicidad. Esto es repaso de lo que ya vieron en el ingreso este año. Cuando uno habla de los átomos, ¿sí? El concepto atómico antiguo era que los átomos eran indivisibles. Si la imagen que se tenía del mundo antiguo, de lo que era la atomicidad, hablaba de un mundo indivisible, es decir, que uno podía dividir la materia hasta un estado en el cual ya no era divisible. De ahí la palabra, ¿sí? Átomus, que es indivisible. Pero recuerden que posteriormente, gracias a todos los experimentos que surgen a partir del siglo XVIII, es que se comienza a vislumbrar una teoría atómica que culmina con la teoría atómica moderna, dando esta imagen que tienen aproximadamente ahí en el fondo, ¿sí? Que no es la imagen real. Ahora lo voy a aclarar. Esta es la imagen que se tenía como un primer esbozo de lo que era un átomo, es decir, un núcleo central. Hasta ahí estaban acertados los científicos. Recuerden que la ciencia crece a través de paradigmas, es decir, de verdades que son supuestos, que pueden formar leyes, teorías, pero que de alguna manera, en algún momento, si hay nueva evidencia, ¿sí? Esas teorías son contrastadas, son refutadas y pueden ser reemplazadas por teorías posteriores, ¿sí? El átomo estaba visto de esta manera, como un núcleo central, y con los electrones, fíjense que están equidistantes al núcleo. ¿Qué quiere decir equidistante? Que estarán a la misma distancia, ¿sí? Lo que se entiende hoy en día es algo un poquito distinto, ¿sí? Recuerden que sí o sí, esto sí es cierto, el núcleo está formado por los protones y los neutrones, es decir, protones de carga positiva, neutrones, elementos sin carga, ambos elementos con una masa considerable, es decir, toda la masa atómica reside en el núcleo. Eso es muy importante. Porque en la periferia nuclear, es decir, fuera del núcleo, lo que tenemos son los electrones. Los electrones tienen carga negativa, la carga es igual, pero de signo contrario a la carga de un protón. Es la misma carga, pero la masa de los electrones es despreciable. Cada electrón es aproximadamente 1806 veces menos, ¿sí? Menos ponderado en masa que un protón. Es decir, un protón pesa 1806 veces más que cualquier electrón. Por ende, la suma de los electrones que puede haber en un átomo no le aportan masa. Eso es importante también, ¿de acuerdo? Pues ya lo vamos a ver. Entonces, tanto los protones como los neutrones tienen masa. Esa masa es la masa atómica, o lo que uno denomina la masa del átomo. A través de los experimentos se puede ver que la carga del protón y la carga del electrón es exactamente la misma, pero de signo contrario. Protones de carga positiva, electrones de carga negativa. Y los neutrones que están en el núcleo no tienen carga, pero sí tienen masa. Este es el bosquejo que surgió hasta el siglo XIX. Posteriormente, gracias a la física cuántica, surge este bosquejo, en el cual, acá, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo me fijo en el modelo que vi recién, los electrones se encuentran en la misma distancia desde el núcleo hacia la periferia. Es decir, es como si fuera, como uno supusiera el sistema solar, en donde el Sol es el núcleo y los planetas giran alrededor de él. Pero en este caso serían equidistantes. En cambio acá vemos un modelo real en el cual los electrones se disponen en capas. Esas capas se denominan orbitales. Es decir, es como si fueran las capas de una cebolla. Si me voy de adentro hacia afuera, lo que voy a encontrar es que concéntricamente cada vez están alejados del núcleo, pero no en la misma distancia, sino en zonas que se denominan orbitales. Fíjense que no es lo mismo una órbita que un orbital. Una órbita implica que gira alrededor de, como la Luna gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Está claro? Eso es una órbita. Gira alrededor de un punto.
Pero esto es una zona del espacio en donde tenemos los electrones dispuestos en zonas orbitales o llamados orbitales, ¿sí? Y los orbitales tienen distintas formas, pueden ser esféricos, pueden ser elípticos, etc. Y lo más importante es que desde el núcleo hacia afuera tenemos zonas donde vamos a encontrar a los electrones, ¿sí? Dispuestos por capas. Y eso es importante porque esto hace de que hay elementos que tienen sus electrones mucho más atraídos hacia el núcleo, que son los no metales, y hay elementos que tienen los últimos o la última capa orbital muy lejos del núcleo o prácticamente exhibida o expuesta, con lo cual esos electrones se pueden de alguna manera ceder. Y de ahí viene lo importante del enlace iónico, en donde los elementos pueden ceder o captar electrones. Esto va a disponer de la facilidad que tengan de hacer una cosa u otra. Bien, ¿hasta acá estamos? ¿Se entendió hasta acá? Fíjense que este, por ejemplo, es un elemento que tiene, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, pero están 2 dispuestos en la primera capa y los otros 4 están dispuestos en la segunda capa, que no es lo mismo que estén los 6 a la misma distancia del núcleo, ¿sí? Fíjense que en las cargas positivas, la cantidad de cargas positivas también son 6. Esto también es muy importante porque todo átomo en estado nativo es neutro. ¿Qué quiere decir que sea neutro? ¿Que no tiene carga? No. Implica que la carga positiva es igual que la carga negativa. ¿Qué quiere decir en estado nativo? Que no está combinado. Un átomo elemental. Un átomo, por ejemplo, de sodio elemental tiene 11 protones y tiene 11 electrones, ¿sí? Un átomo, por ejemplo, de litio elemental va a tener 3 protones y 3 electrones. Un átomo de hidrógeno, y escuchen esto, tiene un protón y un electrón, ¿sí? Y después vamos a ver ahora la cantidad de neutrones. Por ejemplo, para el hidrógeno, justamente para el proteo, que es el elemento, el hidrógeno más abundante en la naturaleza, no tiene neutrones. Es el único elemento de toda la tabla que carece de neutrones. El resto tiene neutrones y a medida que va aumentando el número atómico, ¿sí? Vamos a ver que la cantidad de neutrones no aumenta de forma proporcional, ¿sí? Los primeros elementos de la tabla, sí, los neutrones son en forma proporcional a los protones, pero cuando el átomo es más grande, alberga en el núcleo más neutrones que protones, ¿sí? Bien. Ahí están que son los átomos, partículas muy pequeñas que tienen o retienen todas las propiedades de un elemento. Es decir, cuando uno dice el elemento sodio está compuesto, ese elemento, por átomos de sodio. El elemento carbono está compuesto por átomos de carbono. Cada elemento es distinto del otro debido a justamente la cantidad distinta de partículas subatómicas que tiene, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, el sodio. Otra cosa importante, ¿cómo lo encontramos en la tabla periódica? ¿Sí? Normalmente lo vamos a encontrar escrito con 2 letras, una letra mayúscula y una letra minúscula, o con una letra mayúscula sola. Eso va a depender del momento en el que se lo encontró y se lo nombró. Fíjense que los elementos están escritos de esta manera, pero su nombre está dado en latín. Por eso, por ejemplo, el sodio, que empezaría con S, es natrium, ¿sí? Por ejemplo, el cobre es cuprum. Por ejemplo, el potasio es kalium. Estoy haciendo estas acepciones para que se vean que a veces el nombre no va de acuerdo con la simbología que tiene, porque justamente el nombre está en latín, nosotros lo traducimos al castellano, ¿está claro? Ahora, dentro de la tabla periódica vamos a encontrar 2 números, el número másico y el número atómico. Siempre el número másico es mayor, siempre. Nunca son iguales. Y siempre la suma de los protones y los neutrones me da el número másico. Y ese número másico se denomina con la letra A. El número atómico o el número de protones siempre se denomina con la letra Z. Es decir, si yo quiero
obtener el número de neutrones, lo que hago es A menos Z. En este caso, el sodio tiene 11 protones, porque es el número atómico. Como la cantidad de carga es la misma, tiene 11 electrones, ¿sí? Porque son iguales. Y si hago la resta de 23 menos 11, me da 12 neutrones. ¿Quedó claro esto? Si no, lo repito, ¿eh? Pero tiene que quedar claro desde ahora, porque justamente después, en el primer seminario, hay ejercicios de esto. Bien, ya que están ahí, descarguen una tabla periódica, al costado del Zoom, como quieran, ¿sí? Total, eso lo que pueden hacer es, yo acá tengo una, descargada, si hago Alt Tab con el teclado, a ver si la puedo compartir. ¿Se ve en el fondo la tabla periódica? ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, Sí, se fíjense ve. que en la tabla periódica lo que vamos a tener es una serie de columnas y una serie de filas, ¿sí? Las columnas corresponden a los llamados grupos o familias de elementos. Y las filas corresponden a los llamados periodos o niveles energéticos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar al carbono, lo que hago es buscar la letra, la simbología. El carbono está escrito con una C. ¿En qué grupo está? Y acá hay que tener cuidado, ¿sí? En las tablas viejas, que por eso les puse esta, normalmente se hablaba de elementos que estaban escritos, además del número romano, con una letra A, y elementos que estaban escritos con una letra B. Los que están escritos con la A, es decir, el grupo 1, el grupo 2 y del grupo que sería 13 en las tablas nuevas hasta el 18, corresponden a los llamados elementos representativos, ¿sí? Los que están escritos desde la tercera columna, es decir, el grupo número 3 hasta el grupo número 12 inclusive, corresponden a los elementos llamados de transición, ¿sí? Grupo número 1, grupo número 2, 3, 4, 5, 6, acá tenemos el 13, el 14, 15, 16, 17, 18. Si tienen una tabla vieja ustedes, por ejemplo, tablas manuales, que les conviene tenerlas siempre, numérenlos con números arábigos, saquen estos números romanos, porque esta clasificación prácticamente ya quedó en desuso, ¿sí? Se utilizan más las clasificaciones nuevas, ¿sí? Aclaro desde ahora. El grupo número 1 corresponde a los elementos llamados metales alcalinos. Todo el grupo número 1, a excepción, y miren por favor, del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no es un metal, y tampoco es un no metal, es un anfótero. ¿Qué quiere decir la palabra anfótero? Que se va a comportar como metal o como no metal, dependiendo de qué, de con quién se encuentre. Lo vamos a encontrar mucho después unido a las biomoléculas. ¿Por qué? Porque las biomoléculas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, fundamentalmente, ¿sí? Después vamos a ver que se agrega el fósforo, el azufre, etcétera, ¿sí? El grupo número 2 corresponde a los elementos denominados metales alcalinos térreos. Y ambos, grupo 1 y grupo 2, obviamente salvo el hidrógeno, corresponden a los llamados metales puros o metales representativos. Del grupo número, fíjense, 3, que comienza recién en el cuarto período, hasta el grupo número 12, corresponden a los elementos denominados elementos de transición. Del grupo número 13 al grupo número 18 hay una variabilidad de elementos. Y sígame con la tabla. La línea del aluminio hacia abajo, toda esta que está en verde, que sigue con este verde, corresponde a los elementos llamados metales pobres. Toda esta escalera que empieza con el boro, el silicio, el germano, el arsénico, etcétera, hasta acá, corresponde a los llamados metaloides. Y solamente, fíjense, la línea que comienza del carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo y yodo,
corresponde a los no metales. La última columna, que está acá, es una columna muy especial, porque son elementos que son no reactivos. ¿Qué quiere decir no reactivos o inertes? Que no se combinan químicamente. Son los llamados gases nobles, gases inertes o gases raros. Y la columna, estas dos filas que están abajo, corresponden a una sola columna, a la columna número 3. Es decir, estos elementos que están acá abajo se denominan elementos de transición interna, en donde el periodo número 7 corresponde a los elementos que son radiactivos y que son utilizados por el hombre para lo que es energía nuclear. Pero ambos, periodo 6 y periodo 7, todos estos elementos corresponden a un solo grupo, que es el 3. Están extraídos de la tabla solamente por una cuestión de facilidad para poder manejarla. ¿Está claro? Otra cosita más, así sigo con el power. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuántos neutrones tiene un elemento, protones y electrones, lo que hago es hacer clic en el elemento. Acá me va a aparecer en las tablas, estas las pueden tener hasta para el examen, ¿sí? No tienen que saber cosas de memoria, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que acá me dice, grupo 14, fíjense que está corregido esto. Número atómico 6, el símbolo del carbono, el periodo a cual pertenece, que es el 2, ¿sí? Y la masa atómica, que es de 12 unidades de masa atómica. Esto lo pueden redondear. Entonces, número de protones, me tengo que fijar el número atómico, 6. Número de electrones, también 6. Número de neutrones, 12 menos 6, 6. ¿Sí? Vamos a otro. Vamos al hierro, por ejemplo. Voy al hierro. Número atómico 26, tiene 26 protones. También tiene 26 electrones. La masa atómica, que acá está mal puesta, es una tabla vieja, esta dice peso, también lo puse para corregir. ¿Por qué peso y no masa? Porque el peso es una fuerza. Entonces hoy en día hablamos de masa atómica o masa molar, en algunos casos. Y el peso es la masa dada por la acción de la gravedad, por eso es una fuerza. Que es de 56. 56 menos 26, 30. Es decir, tiene 30 neutrones, ¿sí? Sodio, que se los dije hoy. 11 es el número atómico, 23 es el número másico. ¿Ve que lo redondeo? Entonces 23 menos 11, 12 neutrones. Y así con cualquier elemento. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bien. Sigo. Había quedado acá. Bueno. Esto les va a quedar después para deber. Así puedo terminar con la charla. ¿Quieren que lo pueda poner? Ahí está. Miren. El número atómico, que es Z, es el número de protones que hay en el núcleo. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico, como vieron ustedes, ¿sí? Por ejemplo, el número atómico del hidrógeno es 1, el del carbono vimos recién es 6, ¿sí? Lo que les pide de deber es buscar el número atómico del calcio, mercurio, boro, belirio, neón, flúor, francio, nitrógeno, potasio e iodo. Y lo que tienen que hacer es buscar el número atómico en la tabla y colocárselo. Por ejemplo, para el calcio es 20. Para el flúor, fíjense que es 9. ¿Sí? Cada uno tiene un lugar en la tabla, y desde ahí que el número atómico en realidad es el número de protones y es el número que identifica a cada elemento en forma unívoca. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los carbonos como elementos tienen el mismo número atómico. Todos los hidrógenos tienen el mismo número atómico. Ahora, vamos a ver que hay variables de estos elementos que se denominan isótopos. A ver si está más adelante. Acá está. ¿Qué son isótopos? Son elementos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico. Es decir, si el número atómico es el mismo, pero la masa atómica es distinta, quiere decir que cambia la cantidad de neutrones. Ahora, el tema es, ¿y en la tabla cuál figura? ¿Cuál está en la tabla? ¿Cuál de los isótopos? En realidad está
representada la masa atómica por la abundancia del isótopo que más esté representado. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el que más abundante es el protio, que no tiene neutrones. Por eso si ustedes hacen 1 menos 1, fíjense que les da 0. Y sin embargo, ¿sí?, la masa dice 1,008. La pregunta es, ¿tiene 0,08 neutrones? No. La respuesta es no. Esa masa atómica es el poquito que puede tener el otro hermano del hidrógeno, que es el deuterio. El hidrógeno tiene 3 isótopos: el protio, el deuterio y el tritio. El tritio es un elemento que es radiactivo, el deuterio también, pero el tritio es sintético, fue hecho por el hombre, por eso no figura con su porcentaje de abundancia. Ahí lo tienen, ¿ven? Isótopos del hidrógeno: protio, deuterio y tritio. El protio no tiene neutrones, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Eso hace de que los elementos en realidad tengan la misma, ¿sí?, carga positiva, el mismo número atómico, pero la masa atómica sea distinta. Con el carbono, con los elementos, la mayoría pasa lo mismo. El carbono, por ejemplo, tenemos el carbono 12 y el carbono 14. El carbono 14 se utiliza para todo lo que es registra o huella de lo que es el registro fósil. Se utiliza para la vida media de este elemento. Y uno, cuando quiere datar la edad o el tiempo en que un hueso se ha formado en la Tierra, como el hueso tiene carbono, todos tenemos una cantidad de carbono 14. Ese carbono 14 tiene, en vez de tener 6 neutrones, como el carbono, ¿sí?, que es el carbono nativo, tiene 8 neutrones, tiene 2 neutrones más. ¿Quedó claro hasta acá? Pregunten si tienen dudas, porque es muy probable que tengan dudas. Ahí tengo el chat. Cualquier cosa escriban en el chat si tienen alguna duda. Bien, acá está lo que dije recién. Fíjense que la tabla periódica esta ya está con los números del 1 al 18. Las mismas filas se ven con el mismo degradado, ¿está? Mismo degradé. O sea que acá se ve lo que son metales pobres, metaloides, no metales. Y fíjense que los períodos van del 1 al 7. En las tablas nuevas van del 1 al 8. Se agregó un periodo más, porque acá hay elementos al final de la tabla que son todos sintéticos, no son elementos nativos de la Tierra, son hechos por el hombre, ¿sí?, a través de la fusión de núcleos atómicos y la generación de elementos nuevos. Las propiedades de los elementos, como les dije recién, son función periódica, es decir que a medida, voy para atrás, a medida que tengo los elementos, 1 para el hidrógeno, 2 para el helio, quiere decir que se le suma un protón, 3 para el litio, 4 para el beririo, etc. A medida que voy sumando protones, ¿sí?, voy dando un elemento nuevo. Por eso no hay 2 elementos iguales, ¿sí? Cada elemento se diferencia del otro justamente por la periodicidad, es decir, porque va cambiando el número de ¿qué? De protones. Eso es lo que los diferencia. La tabla periódica está relacionada obviamente con la configuración electrónica de los átomos, es decir, con cómo se disponen en capas. Y los elementos están ordenados por el número atómico, como vimos recién. Las filas horizontales son periodos y las verticales grupos o familias de elementos. Y el número másico es la suma de protones y neutrones, es lo que acabo de decir hoy, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en los sistemas biológicos, en lo que compete a su carrera, ¿sí? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque cuando empezamos a ver ahora, vamos a empezar a ver las biomoléculas, vamos a ver que las biomoléculas están formadas por muy poquitos elementos, ¿sí? Fíjense que si yo veo la tabla periódica, ¿sí?, hay más de 100 elementos. Y sin embargo, los elementos que componen la vida son muy pocos, ¿sí? Son prácticamente los no metales que mencioné hoy, más algunos metales que intervienen en los procesos, por ejemplo, de carga eléctrica a través de las membranas. ¿Ustedes vieron algo de fisiología ya o están viendo ahora fisiología?
No, tuvimos desde principio de año. Tuvieron principio de año de fisiología. Bueno, ustedes vieron que en fisiología les deben haber mencionado que, por ejemplo, si yo quiero hacer una contracción, una relajación muscular, lo que voy a tener es una liberación de calcio a través del compartimiento de ciertas estructuras, ¿sí?, sarcoplásmicas, que lo que hacen es liberar calcio adentro de la célula. Y eso hace de que actina y miosina se activen ahora y se haga la contracción muscular. Está claro, la liberación de calcio dentro del compartimento hace de que justamente el músculo se pueda contraer, que las fibras se entrecrucen y que justamente estas moléculas proteicas que son actina y miosina se puedan contraer. Han visto, no sé si han visto la bomba sodio-potasio ATPasa, en donde hay un pasaje de iones a través de la membrana plasmática en contra del gradiente justamente para mantener el potencial de membrana, el potencial eléctrico. Esto hace de que algunos elementos de la tabla periódica, cuando comparten la vida orgánica, tengan que estar cargados, como por ejemplo los minerales, ¿sí? Sodio, potasio, cloruro, magnesio, calcio, son elementos que tienen carga, que no están como estado nativo. El sodio en estado nativo es un metal altamente reactivo, es higroscópico, ¿sí?, puede generar explosiones, porque todos los metales alcalinos tienen esta misma particularidad de ser reactivos juntamente con el agua, reaccionan fuertemente con el agua y generan una gran cantidad de energía, ¿sí? Bien, sigo acá. ¿Cuáles son los elementos que nos tienen que importar y que tenemos que recordar? Hay una sigla muy vieja y que se sigue usando, que es CHON, ¿sí? ¿De dónde viene esta sigla? De carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Prácticamente, las biomoléculas más importantes que tenemos en el organismo, que son las proteínas y los ácidos nucleicos, contienen carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Vamos a ver que las más rudimentarias o las que tienen una menor, digamos, trascendencia en la vida celular, ¿sí?, no menos importantes en cuanto a la nutrición, ¿sí?, obviamente, pero sí menos importantes en cuestión de estructura, son los hidratos de carbono. Y estos solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno fundamentalmente. Pero cuando empezamos a ver los lípidos, y de ahí después pasamos a los ácidos nucleicos y a las proteínas, fíjense que se empiezan a sumar, por ejemplo, tanto en los ácidos nucleicos como en las proteínas, el fósforo y el azufre. El fósforo, y lo menciono desde ahora y grábenlo, es un territorio exclusivo prácticamente de algunas pocas biomoléculas como los fosfolípidos y fundamentalmente los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos que tienen grupo fosfato. Entonces tienen sí o sí fósforo. En cambio, en las proteínas se da la presencia de azufre, que no se da en los ácidos nucleicos. Por eso los podemos diferenciar, ¿sí? Estos elementos que acabo de mencionar van a ser los elementos primarios. Carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre se denominan elementos primarios. Y son los que componen prácticamente toda la vida orgánica, ¿sí? No hay bioelementos que hubieran existido en la naturaleza si, por ejemplo, en nuestro caso, no hubieran participado en conjunción estos elementos. Por otro lado, los elementos secundarios que acompañan a la vida orgánica los mencioné recién, que son el sodio, el potasio, importantes como el sodio, elemento extracelular, y el potasio, elemento intracelular por preferencia, es decir, no quiere decir que el potasio no esté fuera de la célula, sí lo está, pero en una concentración mucho más baja, igual que el sodio, invierten su concentración, ¿sí?, en número. El sodio es prácticamente extracelular y el potasio es intracelular. Por otro lado, el calcio, como un elemento muy importante, lo que dije recién, en el movimiento muscular, también participa como un segundo mensajero en muchas ocasiones, por ejemplo, en el impulso nervioso. También participa en la generación de la calcificación del hueso,
de elementos como, por ejemplo, las uñas, la dentición, etc. El magnesio es un cofactor enzimático muy importante, que a veces cuando nos falta en deporte tenemos calambres y nos recomiendan generalmente consumir magnesio para evitar los calambres. Y un elemento que está cargado negativamente, que es el cloro, como cloruro, que acompaña al bicarbonato generalmente en los movimientos a través de la membrana para mantener la electroneutralidad de la membrana. Otros elementos que se denominan, se denominan elementos secundarios. Y los elementos terciarios, o llamados oligoelementos, son los que están menos representados, ¿sí? En algunas especies están, en algunas no. Por ejemplo, en nosotros vamos a encontrar una molécula fundamental, que es la molécula de hemoglobina, que contiene hierro. En cambio, en los insectos encontramos cobre, y se denomina hemocianina, pero tiene la misma función, transportar oxígeno, ¿sí? Elementos como el manganeso, elementos como el zinc, también acompañan la vida orgánica, ¿está? Es decir que, y un elemento que es fundamental para nosotros, que no está marcado ahí, pero lo menciono ahora, que es el yodo. El yodo en nosotros, ¿sí?, comparte una función muy importante porque forma unas moléculas que se denominan hormonas y que están dadas por la glándula tiroides, como la triiodotironina, o T3, y la tetraiodotironina, la T4. Son elementos que el yodo, acompaña a estas biomoléculas con una señal a través del mensaje hormonal. Si pudiera seguir. Ahí está, bien. Ahí tienen lo que les dije recién, lo del CHON. Fíjense, este es un aminoácido, que ya lo vamos a ver cuando llegamos a proteínas. Tiene carbono, 2 átomos de carbono, 2 oxígenos, un nitrógeno y 3 hidrógenos, ¿sí? Y una R o cadena lateral que varía de aminoácido a aminoácido. El aminoácido más sencillo es la glicina. La glicina tiene en ese R un hidrógeno. En cambio, hay otros aminoácidos que tienen cadenas laterales variables, como cadenas carbonadas o cadenas que tienen carbono, nitrógeno e hidrógeno, etc. Del R es variable en los 20 aminoácidos que tienen nuestras proteínas. Este extremo se denomina carboxilo, que es el que está acompañado del carbono alfa, y este extremo se denomina amino, de ahí la palabra aminoácido, ya que estos elementos tienen carga, en este caso positiva, o carga negativa cuando están ionizados. Ya lo vamos a ver a esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué carbono, hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno como elementos fundamentales? Porque hacen en estos casos enlaces covalentes. Recuerden que si ustedes vieron la tabla periódica que yo les mostré recién, estos elementos están ubicados, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, seguidos en la tabla y corresponden a los no metales. Los no metales se caracterizan por realizar entre sí enlaces covalentes. Y yo les dije recién que el hidrógeno es un elemento anfótero, es decir, se puede comportar como ¿qué? Como metal o como no metal. En este caso se comporta como un no metal. Y lo que está haciendo es hacer enlaces fuertes con estos otros elementos. Ahora, clase que viene, vamos a ver que toda la vida orgánica está dada a través, a través del carbono. El carbono es la figura fundamental en la química orgánica y en la química biológica, porque es el elemento que le da estructura y origen a todas las biomoléculas. No hay biomoléculas si no hay carbono, ¿de acuerdo? Estas moléculas, además, son muy estables, son enlaces muy fuertes, son difíciles de romper, y cuando estos enlaces se rompen, tema que vamos a ver en metabolismo, se libera una gran cantidad de energía. De ahí que necesitamos nutrientes para poder sobrevivir. Porque a través de la hidrólisis de los compuestos, como los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, es que obtenemos energía para poder vivir. Nuestras células requieren estos nutrientes para poder vivir. Ahí tienen los tipos de enlaces que pueden formar. El carbono puede formar 4 enlaces, el nitrógeno puede formar 3, el oxígeno puede formar 2, y
el hidrógeno puede formar uno solo. Por eso que el carbono es la figura central, porque al tener 4 enlaces, le permite poder enlazarse a 4 elementos a la vez. A su vez, el nitrógeno se puede unir a 3, el hidrógeno se puede establecer con 2 elementos, ocurre un enlace doble con 1, ¿sí? Y carbono y nitrógeno pueden hacer enlaces triples. Es decir, que los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples. Va a depender fundamentalmente de la versatilidad que tengan estos elementos para poder enlazarse. Fósforo y azufre, fíjense que están en la tabla periódica ubicados ¿dónde? El fósforo está debajo del nitrógeno y el azufre está debajo del oxígeno. Es decir, que fósforo y azufre comparten también esta versatilidad de enlaces igual que los otros, pero con una menor capacidad porque son más grandes, ¿sí? Se pueden acomodar mejor los más chicos, como el hidrógeno, por ejemplo, o el oxígeno o el nitrógeno, y el fósforo y el azufre, vamos a ver que lo vamos a encontrar mucho menos, ¿sí? Mucho menos representados, pero también, ¿sí? Están en la vida orgánica y son más grandes y por eso ocupan orbitales D, orbitales que son muy luminosos. De ahí que la capacidad de enlace sea menor que la de los otros. Ahí lo tienen, por ejemplo, el fósforo en una molécula que vamos a ver mucho en esta materia, que es el ATP, el adenosín trifosfato, que es la molécula que almacena energía dentro de nuestras células, ¿sí? Y tiene justamente 1, 2, 3 fósforos, porque tiene 3 grupos fosfatos. De ahí la palabra adenosín, porque tiene un nucleótido, que es la adenosina, un azúcar, que es la ribosa, y un grupo trifosfato, y cada enlace fosfato es un enlace de alta energía, que cuando se rompe, obviamente, libera energía. Ahí tienen el azufre, por ejemplo, en la molécula de insulina. La molécula de insulina la vamos a ver cuando lleguemos a la parte del metabolismo de los hidratos de carbono, en donde la insulina es una hormona peptídica o proteica, que tiene, fíjense, enlaces de azufre llamados puentes disulfuro, entre una cadena y la otra, enlaces que la hacen estable. Fíjense una cosa curiosa, cuando estos enlaces fallan, la insulina no es reactiva y el individuo padece una enfermedad que se denomina diabetes mellitus, ¿sí? Que puede ser de origen idiopática, es decir, que el origen puede ser múltiple. En los chicos generalmente puede ser por anticuerpos antiinsulina o por esto, porque la insulina, por ejemplo, no tiene una buena conformación espacial, no es reactiva y el individuo puede sufrir de diabetes, una enfermedad que es crónica y que es muy difícil de controlar. Los iones elementales que los mencioné recién, sodio, magnesio, cloruro, potasio y calcio, que fíjense que están cargados. Ahora, la pregunta es ¿por qué están cargados? Es decir, ¿por qué el sodio tiene carga? ¿Por qué el magnesio tiene carga? Una cosa que les tiene que dar desde ahora grabada es que lo único que se puede transferir, es decir, ceder o tomar desde los elementos son cargas negativas. Es decir, lo único que se puede mover por transferencia en los elementos son los electrones. Los protones nunca se mueven del núcleo, salvo que sean radiactivos y emitan núcleos enteros, que no es el caso nuestro. Solo lo que tenemos que aprender es que los elementos, cuando toman carga, es porque perdieron o ganaron electrones. Por ejemplo, si tengo el sodio con su carga positiva, ¿qué quiere decir? ¿Que perdió o que ganó? En este caso, ¿alguien me lo puede contestar? O sea, perdió un electrón, ¿está claro? Sí. De ahí su carga positiva. En el caso del magnesio, ¿qué les parece? ¿Cuántos electrones perdió? 2. 2 electrones. En el caso del cloro, que está como cloruro con una carga negativa, ¿ganó o perdió? Ganó 1. Ganó un electrón. ¿Está claro esto? Es decir, cuando hablamos de iones, hablamos de elementos que han tomado carga neta, es decir, carga neta que es carga real, porque han ganado o han perdido electrones. Cuando un elemento pierde electrones, se transforma en un catión.
cuando un elemento gana electrones, se transforma en un anión. Por eso, al sodio lo vamos a llamar no sodio nativo, sino catión sodio. Al magnesio lo llamamos catión magnesio. Y al cloro lo vamos a llamar anión cloruro. ¿De acuerdo? Esos nombres son los que, o también lo pueden llamar anión cloro, no está mal tampoco, ¿sí? Pero recuerden que los aniones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva. Otros que son oligoelementos o elementos traza, ya se los mencioné hoy, por ejemplo, en este caso el manganeso, el cobalto, el hierro, el cobre, el zinc, ¿sí? Que pueden actuar como también cocatalizadores, ligandos o cocatalizadores enzimáticos. Nuestras enzimas, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo recién hablé de calambres? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las enzimas nuestras, a nivel del músculo, necesitan magnesio, porque lo tienen como un cofactor enzimático. Y sin magnesio no pueden actuar y por eso podemos sufrir, ¿sí?, calambres cuando corremos o cuando hacemos algún ejercicio y el músculo tiene un agotamiento y falta de oxígeno. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, el hierro. El hierro está en la hemoglobina, tema importante porque siempre lo tomamos a esto. Ahora, ¿cómo está en la hemoglobina? Siempre está cargado. El hierro está con un estado de hierro más 2 o ferroso, y pasa al estado más 3 férrico cuando toma la hemoglobina oxígeno. Es decir, tiene una alta afinidad por el oxígeno en la hemoglobina. ¿Dónde está la alta afinidad? En que los átomos de hierro que contiene, recuerden que cada molécula de hemoglobina tiene 4 monómeros, tiene 4 anillos que están formados cada uno por un átomo de hierro. Y ese átomo de hierro se oxida o se reduce. Se oxida cuando toma oxígeno, es decir, pasa de más 2 a más 3, o se reduce cuando lo libera y toma hidrógeno, debido al bicarbonato, que lo libera, cuando pasa de más 3 a más 2, ¿sí? Y hay otros elementos que nunca están en la vida orgánica, que pueden ser tóxicos, por ejemplo, el plomo, el arsénico o el talio. Son elementos que son perjudiciales, que normalmente producen desde intoxicaciones hasta pueden producir carcinomas, o la muerte por envenenamiento, como en el caso del arsénico, por ejemplo. El mercurio, por ejemplo, que no está ahí, es un elemento que también es tóxico. Fíjese que los termómetros modernos son electrónicos, ya prácticamente no se usan, no se venden en las farmacias los termómetros antiguos que tenían el bulbo de mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio es tóxico. Entonces, por eso es que no se prohibió la venta de mercurio, de termómetros con mercurio. ¿Cómo se combinan? 3 tipos de enlaces que tienen que saber ustedes. Enlaces iónicos, que algo me adelanté recién, enlaces covalentes y enlaces puente de hidrógeno. Acotación: tanto enlaces iónicos como covalentes son enlaces entre los elementos, o sea, es dentro del aspecto atómico, ¿sí?, para formar compuestos iónicos o compuestos moleculares. En cambio, los enlaces puente de hidrógeno, que son muy importantes, son enlaces entre moléculas, y siempre entre moléculas, ¿sí? Por eso es un enlace, uno es intramolecular o intraatómico, y el otro es intermolecular, es decir, entre moléculas, como vamos a ver en la clase que viene, que es la molécula de agua, que tiene enlaces puente de hidrógeno. Iones, me adelanté recién un poquito. Fíjense cómo se forman los iones, a través de la transferencia de electrones. Fíjense, acá tenemos a un átomo que vimos recién, que es el átomo de litio. El átomo de litio tiene 4 protones y tiene 3 electrones, ¿sí? Y tiene 4 neutrones. Para el tema de la transferencia electrónica, los neutrones no me importa, porque no tienen carga. Cuando el litio pierde un electrón, fíjense que una capa queda vacía. Esta capa última quedó vacía. La pregunta es, ¿por qué no se pierde un electrón de la capa inferior? ¿Por qué se pierde el que está afuera? ¿Qué les parece?
Porque se podría haber perdido cualquiera de los tres, se podría haber transferido cualquiera de los tres, y sin embargo se transfirió el de la última capa. ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Por qué no el de una Puede capa ser inferior? que tenga menos fuerza de atracción el de afuera. Es decir, el núcleo tiene carga positiva, ¿no? Y los electrones tienen carga negativa. Entonces, cargas de distintos signos se atraen o se repelen. De distinto. Se atraen. Se atraen fuertemente. Con lo cual, la primer capa orbital o zona orbital está fuertemente atraída por el núcleo. Es así que este último electrón, cada vez que pasa alrededor de la capa inferior, se ve repelido, con lo cual es mucho más fácil poder sacarle un electrón de la última capa que no de una capa inferior. Y la última capa siempre se denomina capa de valencia o capa de enlace, porque es la única capa disponible para enlace. ¿Está claro esto? Es decir, que el litio, cuando pierde este electrón, fíjense que tiene 3 protones, pero tiene 2 electrones. Si hago la suma, 3 positivos, 2 negativos, me dan más 1. Se transformó en catión litio. ¿Está claro? En el caso de los no metales, vamos a ver que tienden a tomar electrones. Por ejemplo, el flúor puede haber tomado un electrón del litio, con lo cual si el flúor tiene 9 protones y 9 electrones, al tomar un electrón, ahora queda con 10 electrones y va a ser el anión fluoruro o anión flúor. ¿Sí? Fíjense, átomo que tiene igual número de electrones y protones no tiene carga neta, estado nativo, lo que les dije hoy. Cuando pierde electrones se convierte en un catión o ion cargado, es decir, calcio, y con una carga que depende de la cantidad de electrones que perdió, en este caso 2. La pregunta es, ¿el calcio puede perder uno solo? No. Fíjense, vos si fijan en la tabla periódica, el calcio está situado en el grupo número 2. Es decir, que tiene 2 electrones en su última capa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no pierde uno solo? Porque cuando pierde, pierde los 2. Ahora, los elementos de transición no son de esta manera, no cumplen esta regla. Por eso el hierro puede perder 2 o puede perder 3. ¿Sí? Todos los elementos del grupo 1, salvo como dije hoy el hidrógeno, siempre tienden a perder el electrón de la última capa. Todos. Los elementos del grupo número 2 siempre tienen a perder los 2 electrones de la última capa. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué hacen este juego químico de perder o ganar? Para ser estables electrónicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente se asemejan a los gases nobles más cercanos en la tabla. Teoría de Lewis, teoría del octeto, que dice que todos los elementos de la tabla periódica tienden a asemejarse a los gases nobles. En esto Lewis después sí es refutado porque los elementos de transición interna o los de transición justamente no cumplen con esto, con este requisito. De ahí que a los otros se los llama representativos, porque sí lo hacen. La unión iónica, obviamente, se da ahora porque al perder uno y ganar el otro, los elementos se mantienen a través de la diferencia de carga. Como el sodio pierde un electrón y el cloro lo toma, la molécula de cloruro de sodio o sal de mesa, fíjense que está dada por estos enlaces que ahora se mantienen no porque se compartan orbitales, sino porque los elementos de estar cargados negativa y positivamente forman esta red cristalina que forma el cloruro de sodio sólido. Pero se mantienen unidos por diferencia de carga. Muy importante. Ahí lo tiene, la unión iónica, la transferencia de electrones del sodio al cloro hace de que ahora el sodio y el cloro se mantengan unidos. ¿Por qué? Porque el sodio tiene carga positiva, el cloruro es de carga negativa, y ahí se mantienen unidos porque uno tiene carga positiva y otro negativa, ¿sí? Y así se mantienen formando redes, o fuerzas electrostáticas. Acá tienen la teoría de esto. El átomo de sodio tiene un electrón en la última capa, lo que les dije recién. El de cloro tiene 7 electrones en la última capa, tiene 17 total. Los otros 10 están en 2 capas, en un primer